El misterio bajo la lluvia en Iztapalapa. La tarde caía gris sobre Iztapalapa y el cielo parecía decidido a volcar toda su furia sobre las calles agrietadas de aquel barrio popular. La lluvia golpeaba los techos de lámina, corría formando riachuelos improvisados y arrastraba bolsas de plástico, hojas, polvo, endurecido convertido en barro. En medio de esa tormenta, un hombre de manos duras y corazón cansado luchaba por proteger lo poco que tenía. Se llamaba Javier González, tenía 39 años y era dueño de un pequeño taller mecánico que, visto desde afuera, parecía resistir a duras penas el paso del tiempo. La lluvia amenazaba con meterse por debajo de la puerta metálica, y Javier, con un trapo viejo que había sido blanco alguna vez, intentaba detener el agua como quien pelea contra un gigante invisible. Dentro la radio escupía noticias mezcladas con interferencias. El locutor, con voz emocionada, anunciaba la supuesta llegada de una estrella del espectáculo a la Ciudad de México. Lucero Decían regresaba de su gira europea. Javier escuchó a medias. Para él esas notas sobre famosos eran ruido lejano, ecos de un mundo tan distinto al suyo que bien podían pertenecer a otro planeta. Su preocupación era otra: el clima, los clientes, el dinero. Un hijo adolescente que alimentar. Una hipoteca que pagar. Para un hombre como él, cada día sin trabajo significaba una batalla perdida. Y justo en ese momento el sonido metálico de una campanilla vieja interrumpió su rutina. Al levantar la vista lo vio un Mercedes-Benz negro lujoso desentonando con las calles de Iztapalapa. Avanzaba con dificultad hasta detenerse frente al taller. Lo empujaba una mujer empapada hasta los huesos, luchando contra la lluvia como si arrastrara no solo un coche, sino un secreto. «Buenos días», dijo Javier limpiándose las manos grasientas en el trapo. «¿Problemas con el coche?» Ella apenas levantó la cabeza. Una gorra chorreando agua y unas gafas oscuras ocultaban su rostro. La ropa, aunque sencilla, dejaba ver de inmediato su procedencia, piezas de marca que no pertenecían a esas calles. La voz que salió de sus labios fue suave, contenida, como si no quisiera llamar la atención. Se apagó de repente. Venía conduciendo y dejó de funcionar. Javier sintió un eco extraño en esa voz, algo familiar como un recuerdo enredado en la memoria. Pero no preguntó. En un barrio como Iztapalapa, la discreción era más valiosa que el dinero. Paz está empapada. Le ofrezco un café mientras reviso qué tiene el coche. Ella dudó apenas un instante, pero el frío y la lluvia no daban opciones. Entró en la pequeña oficina que servía como sala de espera. Adentro, las paredes contaban la historia de Javier: calendarios, de refacciones, fotos antiguas de autos clásicos, y sobre un escritorio cubierto de facturas, un marco con la imagen de Javier abrazando a un niño. «Es mi hijo Emiliano», explicó él, al notar la mirada curiosa de la mujer. «Ahora tiene 15 años y sueña con ser ingeniero». Por un segundo la sonrisa de ella iluminó la habitación. «Parece un buen chico». «El mejor», respondió Javier con un orgullo que le infló el pecho. «El café no es de lujo, pero calienta el alma». Mientras ella entraba en calor, Javier salió a enfrentar la tormenta y abrir el cofre del Mercedes. Las gotas golpeaban con rabia, pero él trabajaba con paciencia. Minutos después tenía la respuesta: una manguera rota y un fallo eléctrico provocado por la humedad. Nada imposible, aunque requeriría horas de trabajo. «Tengo buenas noticias», anunció al regresar. «Para las 3 de la tarde estará listo». Ella respiró aliviada, aunque en sus ojos se dibujó una inquietud extraña. «Podría ser antes. No debería estar aquí tanto tiempo». Javier arqueó una ceja. No insistió, solo ofreció lo que podía ofrecer. «Haré lo posible». «¿Quiere que le pida un taxi o llame a alguien?» «No. Prefiero esperar». El silencio se llenó de sonidos cotidianos: la lluvia golpeando el techo, el chisporroteo de la cafetera, la televisión hablando sola. En la pantalla aparecía una conductora del espectáculo, mencionando otra vez a Lucero. La mujer incómoda murmuró: «Podría cambiar el canal». «No me gustan esos programas». Javier obedeció de inmediato y puso deportes. Otra lección de su oficio: nunca invadir la privacidad de un cliente. Poco después pidió permiso para encender la radio.
Me ayuda a concentrarme. Ella asintió y pronto el taller se llenó con la voz de Pedro Infante cantando una ranchera de amores imposibles. Mi padre decía que estas canciones cuentan la verdadera historia de México, comentó Javier, mientras ajustaba una tuerca. No los políticos, no los libros, sino las rancheras. Ella sonrió con nostalgia. Tu padre era un hombre sabio. Mi madre también amaba esta música. El tiempo comenzó a fluir distinto. Entre herramientas, café y lluvia, conversaron como viejos conocidos. Hablaron de la ciudad de la música, de cómo habían crecido escuchando a los grandes intérpretes. Ella nunca se quitó las gafas, ni reveló su nombre, pero parecía cada vez más cómoda. ¿Siempre quisiste ser mecánico?, preguntó ella, mirando sus manos firmes y seguras. Javier suspiró sin dejar de trabajar. La verdad, quería ser músico. Toco la guitarra desde los 12 años. Pero la vida, ya sabes, a veces tiene otros planes. Ella guardó silencio como si esas palabras hubieran tocado algo dentro de sí. Y en ese taller humilde, bajo la lluvia interminable, dos mundos que parecían lejanos, comenzaron a cruzarse todavía sin revelar la magnitud del encuentro que estaba por llegar. La lluvia había golpeado sin tregua durante horas, pero ahora se retiraba poco a poco, dejando en el aire ese olor a tierra mojada que solo un barrio como Iztapalapa sabe guardar en sus calles estrechas. Javier González, hombre de manos endurecidas por el trabajo y mirada cansada por la vida, respiraba con un alivio discreto mientras ajustaba los últimos cables del motor. El sol tímido y débil se colaba entre las nubes grises proyectando un rayo de luz que iluminaba el interior del pequeño taller. Allí, entre el aroma a grasa y metal, se escuchaba en la radio la voz inmortal de Vicente Fernández. Javier, sin darse cuenta, tarareaba al compás de la canción. «Tiene buena voz», comentó la mujer, esa clienta misteriosa que esperaba en silencio. «Debería cantar más seguido». Javier soltó una risa breve, casi nerviosa. «Eso mismo dice mi hijo, pero mis únicos fans son las herramientas y los clientes que me aguantan cantar mientras trabajo». Ella lo miró de reojo con una sonrisa melancólica. «A veces los mejores talentos permanecen ocultos», susurró como quien habla desde la experiencia de haber visto a demasiados talentos apagarse antes de tiempo. La conversación se fue extendiendo ligera, pero profunda. Javier le contó sobre su barrio, sobre cómo los años habían cambiado la fisonomía de esas calles, sobre su hijo Emiliano y ese sueño suyo de estudiar ingeniería. La mujer escuchaba en silencio, haciendo preguntas ocasionales, pero esquivando siempre hablar de sí misma. Hasta que poco antes de las 2 de la tarde, Javier cerró el cofre con un golpe seco y orgulloso. Listo como nuevo. Lo arranco para que vea que todo funciona. El motor rugió suave, elegante, como si nunca hubiera sufrido. Ella sonrió con alivio, con una gratitud genuina que pocas veces se ve en un rostro acostumbrado a ocultar lo que siente. Gracias, Javier. No tienes idea de lo importante que era para mí resolver esto hoy. Él encogió los hombros. Solo hago mi trabajo. Pero no pudo evitar la pregunta que rondaba su mente desde el primer momento. ¿Puedo saber qué hacía en Iztapalapa? No es común ver un coche así en estas calles. El gesto de la mujer se tensó. Durante un segundo parecía debatirse entre callar o inventar una mentira. Al final murmuró con voz enigmática. Estaba buscando algo. Algo que perdí hace mucho tiempo. Y justo entonces, como si el destino hubiese estado esperando esa frase para irrumpir, la puerta metálica del taller se abrió de golpe. 3 hombres corpulentos cargando cámaras y gritando preguntas llenaron el espacio con una violencia inesperada. Lucero, Lucero. Es cierto que regresó para reconciliarse con Manuel. ¿Qué piensa de las declaraciones de su ex? El mundo de Javier se detuvo. Aquella mujer que había compartido café, aquella voz suave que había llenado la tarde de nostalgia. Lucero. Ella se encogió en su asiento intentando ocultarse tras su bolso, temblando visiblemente. Javier, confundido pero instintivamente protector, se adelantó con paso firme. Fuera de mi taller rugió con una voz que no admitía discusión. Los hombres rieron con desdén. Solo queremos unas fotos. Ya lo dije fuera. Esto es propiedad privada.
Su cuerpo, moldeado por años de esfuerzo físico, se convirtió en un muro imposible de atravesar. Los intrusos retrocedieron, pero aún tomaban fotos desde la entrada. Ella lo miraba temblando, buscando refugio. Javier lo entendió sin palabras. «Venga conmigo», le dijo sin dudar. La condujo hacia la parte trasera por un pasillo angosto que olía a humedad y aceite hasta un pequeño patio que conectaba con su casa. Allí no había cámaras, no había flashes, no había ruido, solo la calma humilde de un hogar sencillo. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares, dibujos de su hijo Emiliano, y sobre una mesa descansaba una guitarra que aún conservaba brillo de madera cuidada. Fue en ese espacio íntimo donde ella por fin se quitó las gafas oscuras. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Los había visto 1000 veces en televisión, en carteles, en revistas. Eran inconfundibles. «Ustedes...» sí, interrumpió ella con una mezcla de resignación y alivio. «Soy Lucero». El silencio se volvió pesado. Javier tragó saliva. La mujer con la que había compartido tantas confidencias esa tarde no era una desconocida cualquiera. Era una de las figuras más queridas y reconocidas del país. Pero lo que más lo sorprendió no fue la revelación, sino lo que vino después. Hoy no quería ser Lucero, continuó ella bajando la mirada. Solo quería ser una mujer normal. Necesitaba escapar de los flashes, de los rumores de esa vida, donde cada paso se convierte en noticia. Y por unas horas, lo logré aquí en tu taller. Javier respiró hondo. Aún procesaba la idea, pero sus palabras fueron simples, honestas, tan sinceras, que atravesaron cualquier barrera. No tiene que disculparse. Todos necesitamos un respiro de vez en cuando. Por primera vez en mucho tiempo, Lucero sonrió con gratitud genuina. Una sonrisa libre de cámaras, contratos o personajes. Y Javier, el mecánico de barrio, comprendió que aquella tarde de lluvia había cambiado para siempre el rumbo de su historia. El rugido distante de unos motores fue la señal de que los intrusos se habían retirado. Javier, todavía con la adrenalina corriendo por sus venas, se acercó a la ventana y levantó apenas la cortina. Observó con cuidado la calle húmeda y desierta, brillaba bajo el sol que intentaba abrirse paso tras la tormenta. «Ya se fueron», informó con voz grave, «pero podrían volver. Quiere que llame a alguien». «Su equipo de seguridad, tal vez». Lucero negó despacio, con esa calma resignada que solo tienen los que llevan años lidiando con la persecución mediática. «No tengo equipo de seguridad, Javier. Estoy intentando mantener un perfil bajo desde que regresé al país. Necesitaba tiempo. Tiempo para reconectar con lo que de verdad importa». En ese instante, Javier dejó de ver a la artista, a la estrella que tantas veces aparecía en televisión. Lo que tenía frente a él era distinto, una mujer cansada, frágil, vulnerable, que lo miraba con la esperanza de encontrar refugio en la normalidad de un desconocido. «¿Quiere café?», preguntó él como quien ofrece un salvavidas en medio de un mar revuelto. «Le prometo que esta vez será uno mejor». Ella sonrió con un gesto sincero, agradecida por la naturalidad del ofrecimiento. «Me encantaría». En la diminuta cocina del taller, Javier puso a hervir agua en una vieja cafetera metálica. El aroma cálido del café de olla comenzó a llenar el espacio, mezclándose con el olor a grasa, metal y lluvia que impregnaba las paredes. Mientras revolvía con una cuchara abollada, su mente luchaba por procesar lo irreal de la escena. Aquella mujer que millones idolatraban estaba ahí en su casa esperando un café en una taza despostillada. Cuando regresó con 2 tazas, se la entregó con un gesto tímido. «Aquí tiene. No es de los mejores, pero calienta el alma». Ella sostuvo la taza entre sus manos y lo miró con gratitud. «Gracias, Javier. Por esto y por tratarme como a cualquier persona». Él bajó la vista incómodo con el halago. «Es que eso es lo que somos, no personas. Más allá de la fama, de las deudas o del barrio, todos intentando hacer lo mejor con lo que tenemos». Las palabras simples y sin pretensión golpearon a Lucero con fuerza. Después de décadas rodeada de apariencias y falsedad, escuchar la verdad desnuda en la voz de un mecánico de barrio fue como un recordatorio de lo esencial. Hubo un silencio profundo cargado de algo imposible de explicar.
hasta que ella habló bajando el tono de voz casi como si confesara un secreto. Nunca se ha sentido atrapado. Como si la vida lo hubiera empujado a un camino que no era el que usted soñaba. Javier guardó silencio unos segundos mirando su taza humeante. Luego asintió. Todos los días. De joven quería ser músico, subirme a un escenario, escuchar aplausos. Pero la vida es otra cosa. Mi esposa murió cuando mi hijo tenía apenas 5 años. Alguien tenía que poner pan en la mesa. El taller me dio eso. No fue el sueño que imaginé a los 20, pero fue una vida honesta. Lucero repitió en voz baja como saboreando cada sílaba. Una vida honesta. A veces creo que daría toda mi fama por algo así. Ambos callaron. El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos como si subrayara la intensidad de ese instante compartido. Javier rompió el silencio. Mi hijo Emiliano llegará pronto de la escuela. Le dará un infarto cuando la vea. Es su fan desde que era niño. Lucero levantó las cejas genuinamente sorprendida. ¿De verdad? Tiene todas sus películas en el teléfono, respondió Javier con una sonrisa orgullosa. Hasta esas románticas que a mí me parecen demasiado melosas. Ella rió. Fue una risa cristalina natural que iluminó la habitación y pareció romper por un momento el peso de la tormenta que ambos llevaban encima. Me encantaría conocerlo, admitió Lucero, pero temo que debo irme antes de que esos hombres regresen. Se puso de pie y con voz firme preguntó, ¿cuánto le debo por la reparación? Javier hizo un cálculo mental rápido y mencionó una cifra modesta casi simbólica. Pero Lucero sacó varios billetes de su bolso y los extendió hacia él. 5,000. Y no acepto negociaciones. Es lo justo por el trabajo y por su discreción. Javier intentó protestar, pero la mirada determinada de ella lo detuvo. Al final aceptó el dinero con un asentimiento agradecido. Caminaron juntos por el pasillo que conducía al patio trasero. Allí el aire olía a humedad y a hierba mojada. Justo antes de llegar al coche, Lucero se detuvo. Javier, ¿puedo pedirle un último favor? Por supuesto. No le cuente a nadie lo que pasó hoy. No porque me avergüence, sino porque estas horas aquí tomando café, escuchando música vieja, han sido lo más real que me ha ocurrido en mucho tiempo. No quiero que se conviertan en otra historia de revista. Él asintió solemne. Puede confiar en mí. Para el mundo hoy solo reparé un Mercedes con una falla eléctrica. La dueña nunca dijo su nombre. Lucero sonrió conmovida. Gracias. Eso significa más de lo que imagina. Ya frente al coche, Javier abrió la puerta como su padre le había enseñado con un gesto caballeroso. Ella se puso nuevamente las gafas oscuras preparándose para volver al escenario público que tanto la agotaba. Ha sido un placer conocerlo, Javier González, dijo estrechando su mano con firmeza. El placer ha sido mío, señora Hogaza, respondió él consciente de que ese apretón de manos quedaría grabado en su memoria para siempre. Ella se detuvo un instante antes de entrar al vehículo. Miró alrededor del modesto taller de la casa sencilla, pero llena de vida. A veces murmuró con voz suave, encontramos la luz en los lugares más inesperados. Gracias por recordármelo. Con esas palabras encendió el motor y se perdió por la calle trasera dejando tras de sí el eco de una historia que apenas comenzaba. Javier quedó en pie bajo el cielo todavía nublado con la taza de café aún tibia entre sus manos. Tenía la extraña sensación de haber soñado, pero en su interior sabía que lo que había vivido era real. Y lo que él ignoraba era que ese encuentro fortuito cambiaría no solo su vida, sino también la de su hijo Emiliano. Para siempre. Habían pasado exactamente 3 semanas desde aquel encuentro imposible, aquel día en que la lluvia había traído hasta el modesto taller de Javier González un Mercedes negro y con él una de las experiencias más surrealistas de su vida. Desde entonces Javier había guardado silencio absoluto. Ni siquiera a Emiliano, su hijo de 15 años, le confesó la verdad. Para todos en Iztapalapa la rutina no había cambiado. El taller González e hijo abría a las 8 de la mañana, recibía los mismos clientes de siempre. Resolvía las mismas fallas mecánicas y luchaba contra la misma realidad económica.
Pero dentro de Javier había algo distinto. Ese recuerdo de Lucero sentada en su sala con una taza despostillada entre las manos seguía vibrando como un eco imposible de ignorar. Esa mañana de jueves, mientras ajustaba con paciencia la correa de distribución de un Jetta viejo, la radio anunció con entusiasmo: Lucero regresa a México con una serie de conciertos benéficos. Los rumores apuntan a que ahora quiere acercarse más al pueblo. Don Pascual, cliente habitual, levantó la mirada y comentó entre sorbos de café barato: Dicen que cambió Javier. Mi hija hasta compró boletos para verla en Xochimilco. Que ahora anda más humana, menos estrella. Javier no levantó la vista. Fingió indiferencia, pero en su mente revivió aquellos ojos sinceros, la voz quebrada que confesaba sentirse atrapada en una vida que ya no la llenaba. Debe ser publicidad, respondió con frialdad. Esa gente vive en otro mundo. Pero en su interior sabía que mentía. Él había visto lo contrario, una mujer buscando desesperadamente un respiro, alguien que por unas horas quiso ser simplemente persona. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Número desconocido. Dudó unos segundos hasta que finalmente contestó con voz firme: Taller González e Hijo. Silencio. Y luego, esa voz. Soy yo, la del Mercedes. El corazón de Javier dio un salto. La reconoció de inmediato. ¿Todo bien con el coche, señora?, preguntó cuidando las palabras, sabiendo que don Pascual estaba cerca escuchando con la curiosidad de siempre. El coche está perfecto, respondió ella casi en clave. Pero necesito tu ayuda con otra cosa. ¿Podrías revisar otro vehículo? Javier miró a su alrededor 3 autos en espera, piezas regadas, un día entero de trabajo pendiente. Tengo el taller lleno, contestó con honestidad. El tono al otro lado cambió. Se volvió más bajo, más humano, casi un ruego. Es urgente, Javier. No puedo confiar en cualquiera. Por favor. Eso lo desarmó. No era la voz de una celebridad caprichosa, era una súplica real. Tendré que llevar a mi hijo. Hoy no tiene clases en la tarde y no puedo dejarlo solo. Un silencio breve. Luego un suspiro de alivio. Claro, no hay problema. Te mando la dirección. Es en Polanco. ¿Podrías venir a las 4? Polanco. Javier tragó saliva. Ese nombre pesaba como una frontera invisible entre dos mundos. Estaré allí. Colgó. Don Pascual lo miraba divertido. Servicio a domicilio. ¿Ya subió de nivel, don Javier? Javier sonrió con falsa naturalidad, aunque por dentro la adrenalina lo recorría como hacía años no sentía. Solo un favor para una clienta. El camino hacia Polanco. A las 3:30 cerró el taller. Guardó las herramientas bajo la cortina metálica y subió a la vieja camioneta Nissan junto a Emiliano. El muchacho llevaba sus auriculares puestos, absorto en su celular, ajeno al nerviosismo que dominaba a su padre. Durante los primeros minutos nadie habló. Solo cuando notó que no tomaban la ruta habitual, Emiliano levantó la vista. ¿A dónde vamos, papá? Servicio en Polanco, respondió Javier, manteniendo la vista al frente. El adolescente arqueó las cejas. Polanco, pensé que solo trabajabas en el barrio. Las cosas cambian, hijo. A veces la vida sorprende, dijo Javier con un tono enigmático, que dejó a Emiliano aún más intrigado. El contraste fue brutal. Poco a poco los baches, los puestos callejeros y el caos de Iztapalapa quedaron atrás. Ahora transitaban avenidas amplias, rodeadas de boutiques de lujo, restaurantes de alta cocina y autos que brillaban como espejos. La camioneta de Javier parecía un intruso en aquel paisaje impecable. Emiliano no apartaba la mirada de las ventanillas. «Papá», murmuró sorprendido. «Aquí vive gente que tiene más dinero en su cochera que nosotros en toda la vida». Javier sonrió, pero en su interior también sentía lo mismo, fuera de lugar, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Finalmente, el GPS los guió hasta una residencia rodeada por altos muros con cámaras discretas en las esquinas. En la entrada, un guardia corpulento levantó la mano para detenerlos. Nombre: Javier González. Vengo a revisar un vehículo. Me están esperando.
El guardia consultó una lista, asintió con un gesto seco y señaló hacia adentro. «Puede pasar. Estaciónese junto a la fuente». La camioneta avanzó lentamente por el camino adoquinado, flanqueado por jardines impecables. Emiliano observaba todo con la fascinación de un niño entrando en un mundo de fantasía. «Papá, esto no es un servicio común, ¿verdad?». Javier no respondió. El motor viejo de la camioneta se apagó frente a una fuente imponente. Bajó, respiró hondo y trató de convencerse de que seguía siendo un simple trabajo mecánico. Pero en el fondo lo sabía lo que estaba a punto de suceder. Cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. Un reencuentro que cambiaría destinos. El guardia cerró la reja con un chirrido metálico y la camioneta de Javier avanzó lentamente por el camino adoquinado. Los neumáticos levantaban pequeñas gotas de agua que aún quedaban de la lluvia de la noche anterior. Emiliano desde el asiento del copiloto no podía evitar mirar por la ventana con ojos de asombro. Cada palmera perfectamente podada, cada farol de hierro forjado que iluminaba el sendero, le recordaba lo lejos que estaban de Iztapalapa. «Papá», murmuró con voz apenas audible. «¿Quién vive aquí?». Javier se aferró al volante con manos nerviosas intentando sonar casual. «Ya lo verás, hijo». La mansión apareció ante ellos como una postal irreal. Fachada colonial con ventanales modernos, paredes blancas que brillaban bajo el sol tímido, balcones con barandales de hierro negro y un jardín que parecía más un museo botánico que un simple espacio verde. Junto a la fuente de mármol, el mismo Mercedes negro que semanas atrás Javier había reparado descansaba reluciente, como si nada hubiera pasado. El corazón de Emiliano latió más rápido. La idea cruzó por su mente absurda e imposible, hasta que la puerta principal se abrió. Y ahí estaba ella. Lucero apareció en el umbral caminando con esa elegancia que solo se logra cuando la fama se mezcla con la sencillez de quien sabe que no necesita demostrar nada. Sin las gafas oscuras ni el cabello empapado, su belleza resultaba aún más evidente, casi hipnótica. El adolescente se quedó helado, la boca abierta sin poder articular palabra. «¿Papá?», balbuceó incrédulo. Esa es Lucero». Javier respiró hondo tratando de mantener la calma mientras le daba una palmada en la pierna a su hijo. «Sí, hijo. Y cierra la boca que te van a entrar moscas», susurró con una sonrisa nerviosa. Lucero avanzó hacia ellos con pasos firmes pero amables. «Javier, gracias por venir». Su voz tenía esa calidez que la televisión nunca logra transmitir del todo. «Y tú debes ser Emiliano. Tu padre me ha hablado de ti». El adolescente enrojeció. Nunca imaginó escuchar su nombre en labios de su ídolo. Javier bajó de la camioneta intentando recuperar algo de compostura. «El placer es nuestro, señora», Ogasa dijo corrigiéndose a mitad de palabra para no titubear. Pero Lucero lo sorprendió con una confesión inesperada. «En realidad, Javier, no hay ningún problema con el coche». Sonrió con un aire travieso. «Era solo una excusa para hablar contigo. Tengo una propuesta que hacerte. Pero antes, ¿por qué no pasan? Deben estar cansados después del viaje desde Iztapalapa. Dentro de otro mundo». La casa era un universo aparte. Los techos altos parecían tocar el cielo, cuadros de pintores contemporáneos adornaban las paredes y los muebles sobrios pero costosos irradiaban un lujo que intimidaba más que impresionaba. Emiliano no sabía hacia dónde mirar una escultura moderna en el recibidor. Una alfombra persa que probablemente costaba más que toda la camioneta de su padre, y una lámpara colgante cuyos cristales brillaban como estrellas. «Su casa es impresionante», comentó Javier intentando sonar cortés, y no como un hombre abrumado por la opulencia. Lucero bajó la mirada casi con melancolía. «Es demasiado grande para una sola persona. La mayor parte del tiempo solo uso 3 o 4 habitaciones. El resto permanece vacío, esperando visitas que rara vez llegan». Las palabras quedaron flotando en el aire. Javier las comprendió mejor de lo que Lucero imaginaba. Porque detrás del lujo, detrás de los reflectores, él alcanzó a reconocer la misma soledad que a veces lo acompañaba en su pequeña casa de barrio. «Por favor, siéntense», dijo Lucero señalando un sofá elegante.
Se excusó y desapareció unos segundos hacia la cocina. Regresó con una bandeja y 3 vasos altos de limonada fresca. Disculpen que los atienda yo misma. Le di el día libre al personal. Necesitaba privacidad para esta conversación. Javier tomó el vaso y agradeció con un gesto. Emiliano, aún en shock, apenas logró murmurar un tímido: «Para mí también, gracias». Lucero sonrió con dulzura, como si quisiera tranquilizar al adolescente. Luego se acomodó frente a ellos, respiró profundo y comenzó a hablar. Una propuesta inesperada. Javier dijo mirándolo directamente: «Desde que nos conocimos, no he podido dejar de pensar en lo que dijiste. Aquello de que la verdadera satisfacción está en ayudar, en arreglar lo que otros creen perdido». Hizo una pausa como quien mide cada palabra con cuidado. «He pasado más de 30 años en este mundo del espectáculo. He tenido fama, dinero, aplausos. Pero últimamente siento que mi vida carece de un propósito real. Por eso regresé a México buscando reconectar con mis raíces, hacer algo que valga verdaderamente la pena». Javier la escuchaba en silencio intrigado. Emiliano no parpadeaba. «La semana pasada, después de pensarlo mucho, decidí crear una fundación para apoyar a jóvenes de barrios vulnerables. No quiero dar caridad pasajera, quiero ofrecer herramientas reales, becas, talleres. Capacitación. Oportunidades que cambien vidas». El mecánico asintió con respeto. Es una iniciativa noble. Lucero se inclinó hacia adelante, su mirada ahora más intensa. «Y aquí es donde entras tú, Javier». El silencio se hizo denso. Emiliano miró a su padre con los ojos abiertos de par en par. «Necesito a alguien que dirija el programa de capacitación técnica», continuó Lucero. «Alguien que no solo enseñe un oficio, sino también valores ética de trabajo. No quiero ejecutivos en traje que nunca han ensuciado sus manos. Quiero a alguien real, alguien que haya salido adelante desde abajo. Alguien como tú». Las palabras cayeron como una bomba en el corazón de Javier. «No sé qué decir», logró balbucear incrédulo. «Soy solo un mecánico de barrio. Nunca he dirigido nada más grande que mi pequeño taller». Lucero sonrió con serenidad. «Precisamente por eso eres perfecto». El peso de una decisión inesperada. La propuesta de Lucero cayó sobre Javier como un rayo en cielo despejado. Durante unos segundos todo a su alrededor pareció disolverse los muros blancos de la mansión, el murmullo lejano de la fuente, incluso la respiración agitada de Emiliano. Lo único que permanecía era esa idea abrumadora: dejar atrás la rutina de su taller, la seguridad de lo conocido para aventurarse en algo tan incierto como grandioso. Javier pensó en sus manos endurecidas por años de grasa y metal, en las noches arreglando coches para pagar la hipoteca, en la infancia de Emiliano marcada por sacrificios silenciosos. Y ahora de pronto alguien como Lucero le pedía convertir todo eso en un ejemplo público, en un motor para transformar la vida de otros jóvenes. Lucero, observando la lucha interna reflejada en su rostro, se inclinó hacia él con suavidad. «No tendrías que cerrar tu taller». Javier aclaró con voz serena, como si hubiera leído sus pensamientos más íntimos. «Al contrario, la idea es ampliarlo, convertirlo en un centro de capacitación. Imagínalo, muchachos de Iztapalapa, aprendiendo el oficio, recibiendo no solo técnica, sino valores. El lugar seguiría siendo tuyo, pero con el respaldo de la fundación». Emiliano, que hasta entonces se había mantenido en un respetuoso silencio, no pudo contenerse más. Sus ojos brillaban de entusiasmo juvenil. «Papá, es una oportunidad increíble», exclamó casi saltando de la emoción. «Siempre dices que quisieras hacer algo más por el barrio. Esto es lo que siempre soñaste». Javier lo miró. Ese rostro adolescente, mezcla de inocencia y determinación, era el espejo de sus propios anhelos no cumplidos. Sí, muchas veces había hablado de las oportunidades perdidas en su colonia de los jóvenes, que terminaban en caminos oscuros por no tener otra opción. Había soñado en secreto con hacer algo, pero jamás imaginó que alguien vendría a tocar su puerta para ofrecerle los medios. «¿Pero por qué yo?», preguntó con voz quebrada, aún desconcertado. «Seguro hay personas más preparadas con títulos, con experiencia en proyectos sociales». Lucero sonrió y en su sonrisa había ternura, pero también convicción. «Porque eres auténtico, Javier.
Cuando estuve en tu taller vi cómo tratabas a tus clientes, cómo hablabas de tu hijo y de tu trabajo. No era un discurso ensayado. Eras un hombre real haciendo lo mejor con lo que tiene. Y eso es exactamente lo que quiero transmitir. Aquellas palabras golpearon hondo. Durante años Javier había trabajado en silencio sin aplausos ni titulares, convencido de que lo suyo era simplemente sobrevivir con dignidad. Nunca imaginó que esos valores sencillos, honestidad, esfuerzo, humildad, pudieran ser vistos como excepcionales por alguien que vivía en el brillo del espectáculo. Respiró hondo buscando orden en el torbellino de emociones. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, asintió Lucero con calma. Es una decisión importante. Pero antes de que respondas, hay algo más que deberías ver. Se levantó, tomó un control remoto y presionó un botón. Una de las paredes de la sala se deslizó revelando una pantalla enorme. Con un clic el televisor se encendió. Mañana anunciaremos oficialmente la fundación en una rueda de prensa, explicó ella. Quería que lo supieras antes de que todo México lo vea. El video promocional comenzó a reproducirse. Lucero aparecía hablando con pasión sobre un proyecto que llevaba por nombre Luces para el Futuro. La pantalla mostraba imágenes de barrios humildes de jóvenes luchando con pocas oportunidades, pero también de esperanza estudiantes recibiendo becas, talleres de carpintería, música y mecánica, sonrisas encendidas en medio de la adversidad. Javier, con los ojos fijos en la pantalla, murmuró: «Es hermoso». Y apenas es el comienzo, respondió Lucero con esa mezcla de firmeza y dulzura que la caracterizaba. Quiero que esto trascienda mis canciones y mis telenovelas. Quiero hacer algo real. Por primera vez Javier comprendió que frente a él no estaba solo la estrella que todos veían, sino una mujer buscando un propósito, una manera de reconciliarse con el país que la había visto nacer y crecer. «Lo pensaré en serio», dijo finalmente con un tono de promesa más que de duda. Lucero vaciló un instante antes de añadir: «La presentación oficial será este domingo, con un concierto en el Zócalo. Me encantaría que tú y Emiliano asistieran como mis invitados especiales». El adolescente ya no pudo contenerse. «Sería increíble», gritó con la emoción desbordada. «Perdón, quiero decir, sería un honor, Lucero». Ella rió ante el arrebato juvenil. «Nada de señora, por favor. Llámame Lucero». Hubo un instante de complicidad, pero entonces la cantante dejó caer una nueva sorpresa. «Javier, me gustaría que subieras conmigo al escenario». El mecánico abrió los ojos desconcertado. «¿Yo? ¿Para qué?» «Para presentarte como el primer colaborador de la fundación, el rostro humano detrás del programa de capacitación. Tu historia es el ejemplo perfecto de lo que queremos transmitir: un hombre trabajador, un padre que ha salido adelante con honestidad». Javier se sintió pequeño frente a la magnitud de esas palabras. La idea de subirse a un escenario frente a miles de personas lo aterraba. «No sé si soy la persona adecuada», murmuró bajando la mirada. «No soy bueno hablando en público». Lucero apoyó una mano en su brazo tranquilizándolo. «No tienes que hablar si no quieres. Solo estar allí como símbolo. Pero si prefieres no hacerlo, lo entenderé. La invitación al concierto sigue en pie». Javier levantó la vista y se encontró con los ojos suplicantes de Emiliano llenos de orgullo y esperanza. Para un muchacho de 15 años, aquello era un sueño hecho realidad. «Lo pensaré», repitió Javier esta vez más despacio, como si empezara a aceptar que la vida lo estaba empujando hacia algo más grande de lo que jamás imaginó. La conversación continuó por casi una hora. Lucero desplegó planos gráficos, nombres de asesores. No era un proyecto improvisado, ni un capricho de celebridad, era un plan serio con metas a 5 años con objetivos claros. Y mientras más escuchaba a Javier, más difícil se volvía a negar la evidencia. Aquella mujer hablaba en serio. Lo que había comenzado como la reparación de un coche bajo la lluvia, ahora se transformaba en la posibilidad de un nuevo destino para él y su hijo. La víspera del Zócalo, lo sencillo se encuentra con lo extraordinario. La noche en Iztapalapa parecía interminable. Javier había logrado que Emiliano se durmiera.
Pero él seguía sentado en la sala con la guitarra sobre las piernas tocando apenas unos acordes sueltos como quien busca en la música respuestas que no encuentra en las palabras. Afuera la calle estaba en calma. Solo se escuchaban ladridos lejanos y el eco metálico de un tren que pasaba. Pero dentro de su mente había un torbellino. Una pregunta repetida martillante. ¿Estoy preparado para esto? Hasta hacía 3 semanas, su mundo era predecible. El sonido de motores viejos, el aroma de grasa quemada, las cuentas justas para pagar la hipoteca y las conversaciones con Emiliano sobre su futuro. Ahora de pronto estaba en el centro de un huracán mediático vinculado al nombre de una de las artistas más queridas de México. El recuerdo de la llamada de los periodistas lo perseguía. Tenemos fotos suyas entrando a la residencia de la señora Hogaza. Esas palabras no se borraban. Y lo que más le dolía no era la invasión a su privacidad, sino la idea de que Emiliano, tan joven, todavía quedara expuesto a ese mundo de rumores y medias verdades. Javier apagó la luz de la sala, pero permaneció sentado en la oscuridad. Con los ojos cerrados, recordó a su esposa. «¿Qué habrías hecho tú, Laura?», preguntó al silencio. Ella quecía. Siempre le decía que no se conformara, que tenía talento para más que apretar tornillos y cambiar bujías. Ella que murió demasiado pronto dejándolo con un niño pequeño y una montaña de responsabilidades. Por un instante sintió que la escuchaba. «No tengas miedo, Javier. Hazlo por Emiliano, hazlo por ti». La mañana siguiente comenzó con sobresaltos. A las 7 en punto, Javier abrió la cortina del taller y encontró 2 reporteros esperando con cámaras encendidas. Lo abordaron con preguntas directas. ¿Es cierto que participará en la fundación de Lucero? ¿Qué relación tiene con ella? Profesional personal. ¿Qué opina de los rumores de que podrían estar involucrados más allá del trabajo? Javier respiró hondo, les pidió que se retiraran y cerró la cortina de golpe. Pero sabía que aquello solo era el inicio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un número desconocido, era Lucero. Javier dijo con voz firme pero dulce: «No les respondas nada. Déjalo en mis manos. Hoy mi equipo dará una declaración previa aclarando que mañana todo se explicará públicamente en el Zócalo. Te prometo que no estarás solo en esto». La serenidad con la que hablaba ella le transmitía un extraño consuelo. Como si en medio de la tormenta mediática hubiera una brújula señalando un rumbo. El día del anuncio. El domingo amaneció soleado como si la ciudad misma se hubiera vestido para la ocasión. Desde temprano miles de personas comenzaban a llenar la plancha del Zócalo capitalino. Pantallas gigantes, luces, sonido profesional, todo estaba dispuesto para el gran concierto benéfico y la presentación oficial de la Fundación Luces para el Futuro. Javier y Emiliano llegaron en una camioneta discreta que Lucero había enviado. Por el camino el adolescente no podía dejar de hablar papá. ¿Te imaginas? Un escenario en el Zócalo, miles de personas, y nosotros ahí. Javier sonrió nervioso. Para él aquello era más bien una pesadilla hecha realidad. Siempre había sido un hombre de perfil bajo. Subirse a un escenario frente a multitudes no estaba en su naturaleza. En los camerinos Lucero los recibió con un abrazo sincero. Vestía sencillo con un vestido blanco que transmitía cercanía más que glamour. Emiliano apenas podía contener la emoción. Para él estar en ese lugar era como vivir dentro de un sueño. «Hoy no se trata de mí», dijo Lucero, mirando a Javier. «Hoy se trata de mostrar que los héroes verdaderos no siempre están en los reflectores. Tú eres prueba de eso». El concierto comenzó con fuerza. Canciones emblemáticas, la multitud coreando cada palabra. Pero el momento central llegó cuando Lucero interrumpió la música para hablar al público. Las luces se suavizaron. Y en las pantallas gigantes apareció un video, imágenes de talleres en barrios humildes de jóvenes trabajando con herramientas de sueños forjados en silencio. Y luego discretamente una foto de Javier en su taller con Emiliano a su lado. El murmullo en la multitud se transformó en aplausos. «Este hombre que ven aquí», dijo Lucero señalando hacia las pantallas, «no es un cantante, no es un actor, no es famoso. Es un padre, un trabajador,
Un mecánico que me recordó lo que significa la honestidad y el esfuerzo. Hoy, gracias a él, nace Luces para el futuro. El público estalló en vítores. Lucero lo llamó al escenario. Javier dudó, pero Emiliano lo empujó suavemente. Vamos, papá. Este es tu momento. Con pasos inseguros, Javier subió al escenario. Nunca había sentido tantas miradas sobre él. Miles de personas observándolo. Luces, cámaras, pantallas. El corazón le latía con fuerza, pero al mirar a su hijo entre bambalinas, encontró el valor. Lucero tomó su mano y la levantó en alto como si presentara a un campeón. Aquí está el primer colaborador de esta fundación. No un famoso, no un político, sino un hombre real que representa a millones de mexicanos que todos los días levantan este país con sus manos. La ovación fue ensordecedora. Javier, abrumado, solo pudo hacer una leve inclinación de cabeza mientras las lágrimas luchaban por salir. En ese instante comprendió algo: su vida había cambiado para siempre. Del anonimato al ojo del huracán. La decisión estaba tomada. Javier había dicho en voz alta lo que su corazón llevaba horas susurrándole: hagámoslo. No solo asistiré al concierto, aceptaré el trabajo con la fundación. Lucero, al otro lado de la línea, se quedó en silencio unos segundos. Era como si quisiera asegurarse de que Javier comprendía bien el tamaño de la elección que estaba haciendo. ¿Estás seguro, Javier?, preguntó finalmente con esa voz que mezclaba dulzura y gravedad. Estoy seguro, respondió él con firmeza. Mi hijo me hizo ver algo importante. Siempre hablé de ayudar al barrio, de crear oportunidades para los jóvenes, pero nunca pasé de las palabras. Ahora tengo la posibilidad real de hacerlo. No voy a desperdiciarla por miedo a unas cámaras. El tono de Lucero se suavizó, cargado de emoción. No te arrepentirás, Javier, te lo prometo. Esto que estamos empezando juntos va a cambiar vidas, muchas más de las que imaginas. Cuando colgó, Javier permaneció largo rato mirando su vieja guitarra apoyada contra la pared. Aquella guitarra había sido el eco de un sueño juvenil que había quedado enterrado bajo responsabilidades. ¿Y si aún estaba a tiempo? ¿Y si la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad? El día después del anuncio del Pajisteza. Anuncios. La mañana siguiente, el mundo de Javier dejó de ser el mismo. Apenas amanecía cuando escuchó un murmullo extraño en la calle. Al abrir la cortina del taller, se topó con una escena que parecía sacada de otro planeta: cámaras, micrófonos, reporteros apostados frente a la entrada, curiosos del barrio, mezclados entre la multitud. Señor González, gritaban unos. ¿Cómo conoció a Lucero?, preguntaban otros. ¿Es cierto que rechazó una oferta millonaria para trabajar con ella?, insistió un tercero, inventando detalles. Hasta que uno se atrevió. ¿Existe una relación más allá de lo profesional entre ustedes? El corazón de Javier se aceleró. Cerró la puerta de golpe y apoyó la espalda contra ella. La respiración le salía agitada como si hubiera corrido una maratón. En ese momento apareció Emiliano desde la parte trasera, aún con el uniforme escolar y el cabello alborotado. Papá, hay como 20 personas más en la puerta de atrás. Dicen que son de programas de televisión. No puedo salir a la escuela así. El teléfono sonó. Javier contestó casi con alivio. Era Lucero. Javier, lo siento mucho. No esperaba que reaccionaran de esta forma. Estamos prácticamente sitiados, explicó él, intentando mantener la calma. Ni siquiera Emiliano puede ir a clases. Voy a enviar a mi equipo de seguridad ahora mismo, respondió Lucero, con decisión. Te recogerán y los llevarán a un lugar seguro hasta que podamos manejar esto. Mientras aguardaban, encendieron la televisión. Allí estaba Lucero enfrentando a la prensa en una rueda de prensa oficial. La inevitable pregunta llegó: Lucero, ¿qué nos puedes decir sobre Javier González, el mecánico que dirigirá su programa de capacitación técnica? ¿Cómo lo conoció? La cámara captó un breve parpadeo de duda en su mirada, pero enseguida su voz recuperó la seguridad de una artista acostumbrada ya a escenarios. Javier González representa exactamente lo que queremos en Luces para el futuro. Es un hombre que, a pesar de las dificultades, ha salido adelante con trabajo honesto, que ha criado a su hijo con valores sólidos
y que tiene un compromiso genuino con su comunidad. Hizo una pausa. Lo conocí cuando más necesitaba recordar lo que significa la autenticidad. Su historia es prueba de que en los lugares más inesperados encontramos lecciones que transforman. Las palabras de Lucero, proyectadas en cadena nacional, le dieron a Javier un extraño alivio. No lo había expuesto como el mecánico de barrio que conoció por azar. Lo había presentado como lo que siempre había sido un hombre real con valores, un padre con propósito. El traslado a Coyoacán. Poco después, las camionetas negras de seguridad llegaron al taller. El trayecto desde la puerta hasta el vehículo fue surrealista. Los flashes de las cámaras cegaban a Javier y a Emiliano. Los reporteros gritaban preguntas como proyectiles, y el barrio entero observaba incrédulo cómo uno de los suyos era escoltado como una figura pública. ¿A dónde nos llevan?, preguntó Javier con voz grave al jefe de seguridad. A una residencia privada en Coyoacán, respondió el hombre. Es un lugar seguro, alejado de los medios. La señora Lucero se reunirá con ustedes allí. Cuando llegaron, Javier se quedó impresionado. Nada que ver con la mansión ostentosa de Polanco. Esta casa en Coyoacán respiraba historia: muros de adobe, corredores con arcadas, un jardín exuberante con bugambilias trepando por las paredes. Era un lugar de silencio protegido, como si el tiempo avanzara más despacio entre esas paredes coloniales. La señora llegará en aproximadamente 1 hora, informó el jefe de seguridad. Mientras tanto, siéntanse como en casa. Emiliano, curioso como todo adolescente, recorrió el salón principal hasta detenerse frente a una fotografía enmarcada. En la imagen, una joven Lucero sonreía junto a una mujer mayor, ambas sentadas precisamente en aquel jardín. Creo que era su madre, murmuró el muchacho. Leí en una entrevista que ella vivía aquí en Coyoacán. Javier se acercó. Observó con atención los ojos de la mujer mayor en la foto, llenos de la misma calidez que había visto en Lucero. En ese instante comprendió que ese lugar no era solo un refugio improvisado. Era parte de la raíz más íntima de ella, un espacio cargado de recuerdos familiares. Y mientras respiraba ese aire nuevo con el murmullo de las hojas en el jardín, Javier no pudo evitar pensar que su vida, la de Emiliano y la de muchos otros jóvenes del barrio, estaba a punto de cruzar una frontera invisible. Nada volvería a ser igual. La noche de las decisiones. La cocina de Javier se convirtió en aquella velada en el escenario de la decisión más trascendental de su vida. No había reflectores ni público, solo una mesa gastada, un foco que parpadeaba de vez en cuando y 2 seres humanos enfrentando la encrucijada del destino. El contrato estaba ahí, abierto como un secreto revelado, con sus páginas blancas reluciendo bajo la luz amarillenta. Javier lo miraba como quien observa un mapa hacia territorios desconocidos. Sus manos, endurecidas por años de grasa y trabajo mecánico, parecían demasiado toscas para sostener algo tan fino, tan solemne. Cada línea legal le recordaba que estaba a punto de dejar atrás la rutina que lo había definido por décadas: despertar al amanecer, abrir su taller, engrasar motores, escuchar el eco metálico de herramientas. Emiliano, sentado al frente, lo estudiaba con expectación. El muchacho que en silencio había aprendido a no pedir más de lo que podían dar. Veía en ese contrato la posibilidad de un futuro distinto, uno que él no quería que su padre dejara escapar. «Papá», su voz, aunque joven, sonó firme. Cuando tenía 8 años, soñaba con que un día dejarías de trabajar tantas horas que podríamos ir juntos al estadio, sin pensar en clientes enojados o facturas atrasadas. Ahora tenemos la oportunidad de cambiarlo todo. Javier levantó la mirada, sorprendido por la madurez de su hijo. ¿Y si nos equivocamos, Emiliano? ¿Y si esto solo nos trae problemas? ¿Y si no?, replicó el chico casi de inmediato. Siempre me has dicho que el miedo es como una alarma, suena cuando algo es importante. El silencio volvió a invadir la pequeña cocina. Afuera, el barrio de Iztapalapa seguía con su bullicio habitual: un perro ladrando en la esquina, un vendedor ambulante anunciando tamales a gritos, una motocicleta rugiendo en la calle. La vida cotidiana continuaba, indiferente a la decisión que se estaba gestando entre esas 4 paredes. El contrato y la carta. Javier tomó el primer sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio, como quien abre una puerta que puede cambiarlo todo. Las cláusulas eran tan generosas que rozaban lo irreal.
Un salario estable, seguro médico completo, apoyo educativo para Emiliano. Y lo más impactante, la transformación de su pequeño taller en un centro de capacitación técnica comunitario. Pero fue el segundo sobre lo que realmente lo desarmó. Dentro había una nota escrita de puño y letra por Lucero. Javier, este no es un contrato cualquiera. No busco empleados, busco compañeros de lucha. Vi en ti la fuerza tranquila de alguien que nunca se rinde, aunque nadie lo aplauda. Necesito tu ejemplo para encender esperanzas donde hoy solo hay rutina. Confía en ti tanto como yo confío. Las palabras le calaron hondo. No hablaban de fama ni de dinero, hablaban de dignidad, de propósito, de confianza. El templo humilde. La cocina con sus paredes manchadas de humedad y sus muebles viejos se convirtió en un templo improvisado. La luz parpadeante daba un aire solemne, casi religioso. Javier se preguntaba si no era un sacrilegio firmar algo tan trascendental en un lugar tan modesto. Pero luego entendió que era perfecto esa mesa donde había enseñado a Emiliano a sumar, donde había pagado cuentas con billetes contados uno por uno. Era el altar ideal para sellar una promesa de futuro. Emiliano lo miraba sin parpadear. El muchacho ya no era un niño. En sus ojos brillaba el deseo de que su padre se atreviera a dar un paso hacia adelante. Papá, ¿recuerdas cuando me dijiste que los autos son como la vida? Que no importa cuántas veces se apaguen, siempre hay forma de arreglarlos. Hizo una pausa cargada de intención. Pues ahora nos toca arreglar nuestro futuro. La firma que cambió todo. El corazón de Javier latía con fuerza. Tomó el bolígrafo. Lo sostuvo un instante dudando como si la tinta pudiera atarlo a un destino irreversible. Finalmente, con una exhalación profunda, trazó su nombre, Javier González. El sonido de la pluma raspando el papel fue casi ceremonial. Emiliano, emocionado, aplaudió suavemente como si estuviera presenciando un gol en el último minuto. «Lo hiciste, papá». «No, hijo», corrigió Javier con una sonrisa que mezclaba cansancio y orgullo. «Lo hicimos». Un eco de música en la noche. Después de firmar Javier, se levantó, tomó su guitarra apoyada en la esquina y comenzó a tocar. Sus dedos, aunque oxidados por los años sin práctica, encontraron acordes familiares. Sonó una vieja ranchera que hablaba de sueños postergados y amores fieles. Emiliano lo escuchaba en silencio con una sonrisa. En aquel instante, ambos comprendieron que no importaba cuánto cambiara su vida de ahí en adelante. Siempre serían padre e hijo en una cocina pequeña de Iztapalapa, cantando canciones sencillas, pero ahora con un horizonte más amplio. El amanecer de lo inevitable. Al día siguiente, Javier despertó con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. La noticia del contrato aún no era pública, pero ya se intuía en el aire que su vida nunca volvería a ser la misma. Afuera el barrio despertaba como siempre, pero para él algo había cambiado para siempre. Lo que no sabía era que esa firma lo había puesto en la antesala de un escenario que jamás imaginó pisar el Zócalo capitalino frente a miles de personas al lado de Lucero. El día que el Zócalo se rindió a un mecánico de barrio. El domingo amaneció distinto en la Ciudad de México. Desde muy temprano las calles parecían vibrar con una energía singular. En los puestos de periódicos, en los taxis, en las fondas de barrio y hasta en las conversaciones casuales de los pasajeros del metro, había un mismo tema: el concierto benéfico de Lucero en el Zócalo. Los medios lo describían como el evento del año. No era solo un concierto. Era la presentación oficial de la Fundación Luces para el Futuro. Y entre rumores se hablaba de un hombre desconocido que subiría al escenario con la estrella. Nadie sabía mucho de él salvo su nombre: Javier González, mecánico de Iztapalapa. Camino al destino. Un vehículo elegante de vidrios polarizados llegó puntual a la puerta del taller González e Hijo. Emiliano, con su mejor camisa y zapatos lustrados, parecía flotar de emoción. Javier, en cambio, se miraba incómodo dentro de un traje nuevo que Mariana Durán le había enviado el día anterior. «Te ves distinto, papá», comentó Emiliano con una sonrisa pícara. «Distinto, sí». «Ridículo también», respondió Javier,
intentando disimular su nerviosismo. Pero en el fondo sabía que aquel traje era más que una prenda, era un símbolo de que estaba entrando en un mundo del que jamás pensó formar parte. Un zócalo irreconocible. Cuando la camioneta giró hacia el zócalo, el espectáculo los dejó sin aliento. Una marea humana de más de 100,000 personas ocupaba cada rincón de la plaza. Luces, pantallas gigantes, cámaras de televisión, transmitiendo en vivo para todo el país, y la imponente Catedral Metropolitana como telón de fondo. Javier tragó saliva. Debe haber... Titubeó. Más de 100,000 personas aquí. Y todos esperan ver a Lucero, respondió Emiliano con voz entrecortada, contagiado por el asombro. Lucero lo recibió tras bambalinas. Llevaba un vestido blanco con destellos plateados que reflejaban la luz, como si ella misma fuese un faro. Su abrazo cálido disipó parte del pánico de Javier. «Llegaron», exclamó con una sonrisa genuina. «Emiliano, te ves guapísimo. Y Javier, ese traje te sienta mejor de lo que crees». Javier, nervioso, confesó: «No sé si podré hablar frente a tanta gente». Lucero le tomó las manos. «No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser tú. Y créeme, eso basta». El inicio del espectáculo. El concierto comenzó con un despliegue majestuoso de luces y sonido. El zócalo entero vibraba al compás de cada canción. Lucero, con la seguridad de quien domina los escenarios desde niña, se movía con gracia, arrancando ovaciones con cada nota. Tras interpretar su segunda canción, un asistente condujo a Javier hacia el área de espera. Desde allí observaba cómo la estrella entonaba una balada sobre segundas oportunidades. La letra hablaba de encuentros inesperados que cambian destinos, y Javier no pudo evitar sentir que aquella canción lo describía a él. El momento de la verdad. Lucero tomó el micrófono con ambas manos. El murmullo de la multitud se apagó. Hace algunas semanas comenzó. Mi coche se descompuso en medio de una tormenta, en un barrio alejado del centro. Estaba perdida, empapada, tratando de pasar desapercibida. Fue entonces cuando encontré un pequeño taller mecánico. Allí un hombre honesto y trabajador me ayudó sin siquiera saber quién era yo. Un murmullo recorrió la audiencia. Lucero prosiguió: «Ese día aprendí que la nobleza no se mide en fama ni en portadas de revistas. La verdadera grandeza está en las personas comunes que hacen lo correcto porque sí, sin esperar nada a cambio». Se giró hacia un costado del escenario. «Esta noche quiero presentarles a ese hombre, el mecánico que sin saberlo me inspiró a crear esta fundación. Recibamos con un fuerte aplauso a Javier González». El rugido de la multitud fue ensordecedor. Javier avanzó hacia el centro del escenario, cegado por los reflectores, con el corazón golpeando en su pecho, como un motor acelerado. Lucero tomó su mano en un gesto tranquilizador. «Javier dirigirá nuestro programa de capacitación técnica», anunció ella. «Su historia es un recordatorio de lo que significa autenticidad, esfuerzo y dignidad». Le pasó el micrófono. La voz de un mecánico. Por un instante Javier sintió que se ahogaba, pero al mirar hacia la primera fila vio a Emiliano con los ojos brillando de orgullo. Ese fue el impulso que necesitó. «Mi nombre es Javier González», comenzó con voz firme. «Soy mecánico en Iztapalapa. Padre soltero. Y hasta hace unas semanas mi vida transcurría en el anonimato de mi taller». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó sin leer el discurso preparado. «No estoy acostumbrado a escenarios ni a cámaras. Mi mundo es de motores, grasa y herramientas. Pero cuando Lucero me habló de esta fundación, entendí que podía hacer algo más. En mi barrio hay jóvenes con talento, con sueños enormes, pero sin oportunidades, y yo quiero cambiar eso». Su voz empezó a ganar fuerza. «Porque los autos, como la vida, se apagan a veces. Y lo que necesitan no siempre es un reemplazo, sino alguien que sepa repararlos. Eso quiero ser para estos jóvenes, alguien que les enseñe que con esfuerzo y honestidad se puede arrancar de nuevo». El zócalo estalló en aplausos. Algunos gritaban su nombre. Javier, abrumado, levantó tímidamente la mano en señal de agradecimiento. Un símbolo inesperado. Lucero, emocionada, lo abrazó frente a todos. «Este hombre me recordó que en los lugares más humildes se encuentran las lecciones más grandes».
La multitud respondió coreando, «Javier, Javier». En aquel instante, bajo los reflectores, y frente a miles de personas, Javier dejó de ser solo un mecánico de barrio. Se había convertido en un símbolo de esperanza, autenticidad y dignidad para todo un país. Lo que él no sabía era que entre esa multitud también se escondían miradas interesadas, sombras poderosas, que veían en aquel proyecto una amenaza a sus propios intereses. Y que esa noche, lo que parecía un triunfo absoluto, era apenas el comienzo de una batalla mucho mayor. Del aplauso al escándalo, el precio de la verdad. La ovación aún resonaba en sus oídos cuando Javier y Emiliano fueron conducidos tras bastidores. El cielo del Zócalo brillaba con fuegos artificiales y miles de voces seguían coreando el nombre de Lucero. Era un triunfo rotundo. Todo parecía perfecto. «¡Lo logramos!», exclamó Lucero al verlos llegar. «Las redes sociales están explotando con mensajes positivos y ya tenemos confirmadas donaciones millonarias». Javier sonrió con timidez. Estaba tan nervioso que apenas recuerdo lo que dije. Lucero lo miró con ternura. Fue honesto, fue directo. Y la honestidad siempre conecta. Exactamente lo que necesitábamos. La celebración duró apenas unos segundos. Mariana, la asesora de comunicación, apareció con el rostro tenso cargando su tableta. Se inclinó hacia Lucero y le susurró algo al oído. La expresión de la cantante cambió de inmediato. «Javier», dijo ella con tono grave, «tenemos que hablar. Ahora». El artículo que lo cambió todo. En una pequeña oficina improvisada, Mariana encendió la pantalla. «Esto acaba de publicarse. En El Informador», explicó. «Ya se está viralizando». El titular ocupaba toda la parte superior. «Escándalo en luces para el futuro. El oscuro pasado del mecánico de Lucero». Bajo el encabezado, una foto antigua. Un Javier adolescente de cabello más largo junto a un hombre con bigote y gafas oscuras. Germán Vidal, un narcotraficante de los 90, cuyo nombre aún despertaba ecos de miedo. Javier palideció. «¿Qué demonios es esto?». Mariana leyó en voz alta con tono frío. «Según el artículo, usted trabajó como mecánico para el cártel de Vidal hace 20 años, manteniendo los vehículos que usaban para transportar droga». «Eso es absurdo», protestó Javier, aunque su voz titubeó. Una punzada de memoria lo atravesó. Sí había una verdad incómoda enterrada allí. Lucero lo miró fijamente con ojos más de amiga que de jueza. «Necesito saber la verdad, Javier. No para juzgarte, sino para poder defenderte». La confesión. Javier se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Tenía 19 años, comenzó con voz áspera. «Mi padre estaba enfermo. Necesitábamos dinero para sus tratamientos. Un amigo me consiguió trabajo en un taller de Tepito. Yo no hacía preguntas, solo arreglaba coches». Hizo una pausa, la vergüenza pesándole como plomo. «Un día ese hombre, Vidal, me ofreció el triple por dedicarme solo a sus vehículos. Era joven, estaba desesperado. Y acepté. Nunca pregunté para qué usaban esos coches, pero tampoco era estúpido. Sabía que había algo ilegal». Mariana intervino. «¿Cuánto tiempo trabajaste para él?». 6 meses, quizás 7, hasta que mi padre murió. Entonces lo dejé. Me mudé a Iztapalapa, abrí mi taller y juré nunca más acercarme a ese mundo. He pasado 20 años intentando compensar aquel error». Su voz se quebró. «Lo siento. Debí contarlo antes, pero es una parte de mi vida que siempre quise enterrar». La reacción de Lucero. Mariana fue contundente. «Esto no es coincidencia. Alguien ha investigado a fondo para sabotear la fundación. Saben que el eslabón débil eres tú». El silencio cayó. Lucero, con el rostro serio, alternaba la mirada entre la pantalla y el hombre frente a ella. «¿Hay algo más que debamos saber?», preguntó finalmente. «Algo que pueda salir y destruirnos después». «Nada», aseguró Javier con firmeza. «Fue un error de juventud. Un capítulo que cerré hace décadas». Lucero respiró hondo y se volvió hacia Mariana. «Prepara un comunicado. Admitiremos esta parte de su pasado, pero la contaremos como lo que realmente es, una historia de redención». «Arriesgado», advirtió Mariana.
Los medios conservadores lo destrozarán. Lucero la interrumpió con voz férrea. Entonces que lo hagan. No voy a desechar a alguien por lo que hizo a los 19 años cuando lleva 2 décadas demostrando quién es en realidad. Javier levantó la vista incrédulo. No tienes que hacer esto. Si me apartas lo entenderé. ¿Y qué mensaje enviaríamos?, replicó Lucero. Que hablamos de segundas oportunidades, pero solo para quienes tienen un pasado perfecto, no, Javier. Vamos a enfrentar esto juntos. El hijo y la verdad. Y Emiliano, susurró Javier con la voz rota. ¿Cómo le explico esto a mi hijo? Lucero lo miró con ternura. Con la verdad. Los hijos entienden más de lo que creemos. Y cuando vean tu camino completo, tus errores sí, pero también tus decisiones correctas, después lo admirarán aún más. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era un asistente de seguridad visiblemente alarmado. Señora Ogasa, los reporteros ya rodean todas las salidas. Preguntan directamente por el señor González. Lucero reaccionó de inmediato. Sáquenlos por la salida de emergencia. Llévenlos directamente a mi residencia en Coyoacán. Minutos después, escoltados entre pasillos oscuros y estacionamientos subterráneos, Javier y Emiliano fueron sacados del Zócalo como si fuesen fugitivos. Afuera las cámaras seguían gritando su nombre ávidas de una declaración. Del héroe al señalado. Esa noche, mientras la ciudad aún celebraba el concierto histórico, los noticieros transmitían en paralelo el titular del escándalo. En cuestión de horas, Javier González pasó de ser el mecánico símbolo de la esperanza a el hombre con un pasado oscuro ligado y el narco. Pero en el silencio de la camioneta que los conducía a Coyoacán, Javier solo pensaba en una cosa: cómo miraría a su hijo a los ojos al día siguiente. El pasado revelado, la verdad en directo. La camioneta blindada atravesaba la noche de Ciudad de México con rumbo a Coyoacán. Dentro, Javier intentaba mantener la calma mientras Emiliano lo bombardeaba con preguntas. ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué nos sacaron como si fuéramos criminales? Javier apretó los puños. El peso de 2 décadas de silencio se sentía insoportable. Te explicaré todo cuando estemos seguros, hijo. Te lo prometo. Cuando llegaron a la casa colonial de Lucero, fueron recibidos por el ama de llaves. El ambiente era distinto. Una sala íntima, fotografías familiares en blanco y negro, olor a madera vieja y café recién colado. Aquella casa no era un refugio cualquiera. Era el lugar donde Lucero misma había buscado ser, solo una persona en medio del ruido del mundo. Allí, en medio de un silencio espeso, Emiliano explotó. Dime qué está pasando. Primero estamos celebrando como si fuera el mejor día de nuestras vidas y de repente nos sacan como fugitivos. ¿Qué ocultas, papá? Javier lo miró. Era ya casi un hombre, pero en ese instante lo vio otra vez como al niño de 5 años que preguntaba por su madre. Tragó saliva consciente de que esta sería la conversación más dura de su vida. Siéntate, Emiliano. Hay algo que debo contarte, algo que hice mucho antes de que tú nacieras. Los ojos del muchacho se abrieron con un brillo de miedo y vulnerabilidad. ¿Es algo malo? Javier suspiró profundamente. Fue algo desesperado. Era joven y tomé decisiones equivocadas. Y ahora ese pasado ha vuelto para perseguirnos. La confesión. Con voz entrecortada, Javier relató aquellos 6 meses en Tepito, el taller improvisado, el padre enfermo, el dinero rápido y su silencio cómplice. Explicó cómo, sin mancharse de sangre, había trabajado para un hombre cuyo nombre aún provocaba escalofríos: Germán Vidal. Mientras hablaba, notaba la incredulidad en el rostro de su hijo. Cada palabra era como un golpe contra el muro de confianza que habían construido juntos. Lo dejé, hijo. Cuando tu abuelo murió, cerré esa puerta y nunca volví a mirar atrás. Desde entonces me dediqué a trabajar limpio, a levantar este taller, a criarte con valores. No fue fácil, pero cada tuerca ajustada, cada auto reparado, fue mi forma de redención. Emiliano en silencio lo observaba con el ceño fruncido. No lloraba, no gritaba, pero su silencio era un juicio más severo que cualquier titular de periódico. ¿Y por qué no me lo contaste antes?, preguntó finalmente con la voz cargada de reproche.
Porque quería protegerte. Porque esa sombra no tenía que manchar tu vida. El adolescente bajó la mirada. No sé qué pensar, susurró. Javier sintió que el mundo se le desmoronaba. Pero entonces Lucero, que había permanecido al margen para no interrumpir, se inclinó y tomó la palabra. Emiliano, yo también he cometido errores. Todos lo hemos hecho. Lo importante no es lo que fuimos, sino lo que elegimos ser después. Tu papá eligió ser un hombre honesto. Eligió criarte solo, y esa es la verdad que vale. Las palabras calaron en el muchacho, aunque el conflicto seguía en sus ojos. El ataque mediático. Las siguientes 48 horas fueron un infierno. Los titulares no dejaban espacio a dudas. El mecánico de Lucero con nexos al narco. La fundación en riesgo por el pasado oscuro de su director técnico Lucero y su mecánico. Historia de redención o farsa mediática. Las redes sociales servían. Miles de mensajes exigían que Javier renunciara. Otros lo defendían como símbolo de segundas oportunidades. Y en medio del caos, los rumores sobre un supuesto romance con Lucero añadían combustible al fuego. En Coyoacán, la casa se convirtió en un refugio sitiado. Afuera, reporteros acampaban día y noche. Adentro, Javier y Emiliano vivían una pausa extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. El martes por la mañana, Lucero llegó con ojeras visiblemente agotada. Tengo noticias mixtas, anunció aceptando la taza de café que Javier le ofreció. Lo bueno es que nuestra estrategia de transparencia está funcionando. Algunos medios han comprendido tu historia como lo que es un ejemplo de superación. ¿Y lo malo?, preguntó Javier con el estómago encogido. Lucero intercambió una mirada con Mariana, su asesora. Descubrimos quién está detrás de la campaña constructora Vanguardia. Están detrás de un proyecto inmobiliario en Iztapalapa, justo en el terreno donde queremos abrir el primer centro de capacitación. Quieren sacarnos del camino. Javier apretó la mandíbula. Entonces no solo es mi pasado, es todo el barrio lo que está en juego. Exacto. Y la única manera de detenerlos es arriesgada. Continuó Lucero una entrevista exclusiva. Tú y yo juntos contando la verdad sin filtros. La prueba de fuego. La noche siguiente, el set del programa Voces en Debate parecía un coliseo moderno, luces blancas, cámaras estratégicas y un público expectante. El conductor Ricardo Montalvo afilaba sus preguntas como cuchillos. Al inicio todo fue amable, planes de la Fundación Becas, testimonios de jóvenes. Pero el giro llegó pronto. Señor González, interrumpió Montalvo con tono incisivo. Hablemos de Germán Vidal. ¿Qué tan involucrado estuvo usted en las operaciones del cártel? El aire se volvió denso. Javier respiró hondo y respondió con voz firme. Nunca fui parte de operaciones criminales. Tenía 19 años, un padre moribundo y un trabajo en un taller. Sí reparé autos para Vidal. Fue un error, lo admito. Pero cuando mi padre falleció me alejé de ese mundo. Y desde ese entonces he dedicado 2 décadas a trabajar con honestidad, a criar a mi hijo y a construir un futuro digno. El entrevistador arqueó una ceja. ¿Y cree que eso lo califica para educar a jóvenes? Antes de que Javier pudiera responder, Lucero intervino con la fuerza de su voz, entrenada en escenarios. Justamente por eso. Porque nadie mejor que alguien que se equivocó y eligió corregir su rumbo para enseñar a otros el valor de las segundas oportunidades. El público aplaudió. Montalvo, buscando el golpe final, lanzó la pregunta que todos esperaban. Entonces, señora Oga, ¿hay o no hay una relación romántica entre usted y el señor González? La sala entera contuvo la respiración. Las cámaras se acercaron. El rumor que corría por todo México estaba a punto de recibir respuesta. Lucero miró a Javier y luego al entrevistador. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Esa respuesta dijo con voz segura. Se la debo a Javier y a su hijo, no a la prensa. Lo único que puedo decir es que este proyecto nació de un encuentro genuino humano, no de un escándalo, ni de un romance inventado. Y eso es lo que importa. El público estalló en aplausos, pero mientras las cámaras transmitían aquella escena a millones de hogares, Javier entendía que lo que estaba en juego era mucho más que su reputación, era la confianza de Emiliano, el futuro del barrio.
y quizás el inicio de una relación con Lucero que desafiaba tanto a los medios como al destino. El eco de una victoria y el inicio de una nueva batalla. El sol de la tarde se despedía lentamente sobre Iztapalapa, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El parque, que esa mañana era apenas un espacio modesto con tierra suelta y columpios oxidados, ahora parecía un escenario mágico. Bajo las carpas las familias compartían tamales, pozole y refrescos. Los niños corrían con globos improvisados hechos de bolsas plásticas, mientras los adolescentes sacaban fotos y las subían orgullosos a sus redes sociales con etiquetas que ya se volvían tendencia. Javier observaba la escena en silencio como si aún no terminara de creer lo que estaba viendo. Su barrio, tantas veces asociado con carencias y problemas, brillaba en ese momento con una dignidad nueva, como si todo Iztapalapa hubiera encontrado una razón para levantar la frente. Lucero se colocó a su lado. No necesitaba verla para reconocer su presencia. Había algo en su manera de estar que transmitía calma y determinación al mismo tiempo, un contraste imposible de fingir. «Lo logramos», murmuró ella con una sonrisa serena, aunque en sus ojos brillaba el cansancio de alguien que llevaba semanas luchando contra tormentas invisibles. «El primer paso de muchos», respondió Javier, sin apartar la vista de Emiliano, que cargaba sillas junto a otros chicos del barrio. El adolescente reía, bromeaba, sudaba, pero lo hacía con un brillo distinto, como si también comprendiera que estaba participando en algo más grande que él mismo. Lucero siguió la dirección de su mirada. «Mira a tu hijo. Ese entusiasmo, esa energía. Eso es exactamente lo que soñamos que ocurra con cientos, con miles de jóvenes». Javier asintió en silencio. Sin embargo, en lo más profundo de su pecho, una sombra permanecía. «La batalla con Constructora Vanguardia apenas comienza», dijo finalmente. Sus palabras no eran un lamento, sino una advertencia, como si hablara consigo mismo. Lucero sonrió con ironía, aunque en su mirada había una chispa de fuego. «Estoy acostumbrada a las batallas difíciles, Javier. Llevo toda mi vida enfrentando críticas, titulares, crueles voces que intentaban definirme sin conocerme. He sido juzgada, caricaturizada, incluso reducida a rumores. Pero sigo aquí de pie. Algo me dice que tú también naciste para resistir». Hubo un silencio. No era incómodo, era profundo, casi solemne. Ambos miraban la escena frente a ellos, vecinos cantando, niños jugando, ancianos sentados en bancas viejas contando historias de tiempos pasados. La comunidad, esa palabra tantas veces olvidada, en los discursos oficiales, respiraba vida ante sus ojos. Javier rompió la pausa con voz baja, como quien comparte un secreto. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?». Lucero lo miró curiosa. «Que después de 20 años de esconderme de mi pasado, de huir de cualquier reflector, ahora estoy aquí con todo México observándome. Y en lugar de miedo, lo que siento es esperanza». Lucero lo observó fijamente con una ternura inesperada. «Porque ya no se trata solo de ti, Javier. Ahora se trata de ellos», señaló con un gesto amplio hacia las familias. «De cada joven que merece esa segunda oportunidad que tantas veces la vida les niega». En ese instante, un grupo de músicos improvisados comenzó a tocar El Rey. Los vecinos corearon la canción entre risas, palmas y vasos de atole caliente. La música llenó el aire con una fuerza contagiosa. Javier y Lucero intercambiaron una mirada que decía mucho más que cualquier palabra. Lo que habían vivido no era el final de nada, sino apenas el inicio de una historia que los pondría a prueba una y otra vez. Pero mientras el barrio celebraba a unos metros de distancia, dos hombres de traje oscuro observaban todo desde un vehículo negro estacionado en la esquina. No aplaudían, no reían. Solo anotaban, registraban, murmuraban entre ellos. Eran ejecutivos de Constructora Vanguardia y en sus rostros se reflejaba una mezcla de sorpresa y molestia. «Esto ya se nos salió de control», dijo uno de ellos con voz seca. «Entonces habrá que intensificar la estrategia», respondió el otro. El festejo comunitario era apenas un oasis luminoso en medio de una tormenta que se avecinaba. El barrio había despertado, sí,
Pero los intereses que amenazaban el proyecto eran poderosos con recursos contactos y una determinación helada, y no estaban dispuestos a ceder terreno sin pelear. Javier no lo sabía aún, pero aquel día no solo había ganado el cariño de su comunidad, también había firmado sin darse cuenta su entrada en una guerra silenciosa, donde la esperanza y la corrupción se enfrentarían cara a cara. Y así, bajo la música de mariachi y los aplausos sinceros de su gente, se sembraba también la semilla de un conflicto que podría definir no solo el futuro de la fundación, sino el destino mismo de Javier de Emiliano y de esa alianza inesperada con Lucero. La pregiosa de Lucero quedó suspendida en el aire como una nota prolongada de una canción inolvidable. Crece en el destino Javier González. Su sonrisa era enigmática, como si ocultara mil historias detrás de esos ojos que habían visto tanto brillo en los escenarios y tantas sombras lejos de ellos. Javier bajó la mirada un instante respirando hondo. Antes no confesó con honestidad. Antes pensaba que todo era causa y efecto, decisiones y consecuencias. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Lucero lo observó en silencio, como quien recibe una respuesta más reveladora de lo que parece. Mientras avanzaban juntos hacia una improvisada entrevista con reporteros locales, rodeados de luces improvisadas y micrófonos ansiosos, Javier no podía evitar reflexionar sobre las vueltas imprevisibles de la vida. Apenas un mes atrás, no era más que un mecánico anónimo en Iztapalapa, con las manos siempre manchadas de grasa y el corazón marcado por la rutina y las pérdidas. Su mayor preocupación era conseguir suficiente trabajo para cubrir la hipoteca y asegurar el futuro de Emiliano. Y ahora, sin buscarlo, estaba sentado junto a una de las figuras más reconocidas del país, respondiendo preguntas de periodistas que repetían su nombre una y otra vez, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo de cámaras y titulares. El futuro seguía siendo incierto, claro. Constructor por Vanguardia no se detendría fácilmente. Tenían poder, dinero, contactos políticos. La batalla apenas empezaba. Pero sorprendentemente, Javier ya no sentía el peso del miedo como antes. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque al mirar de reojo veía a Lucero firme sosteniéndole el paso y a su hijo Emiliano observándolo con unos ojos que brillaban con orgullo. Por primera vez en muchos años, Javier sentía que estaba exactamente donde debía estar. En medio de las preguntas de los periodistas, unas pertinentes, otras cargadas de morbo. Javier notó un gesto inesperado. Bajo la mesa de madera improvisada como atril, la mano de Lucero buscó la suya. El contacto fue breve, discreto, invisible para las cámaras, pero suficiente para enviar un mensaje inequívoco. No estás solo. Ese apretón ligero, casi secreto, bastó para disipar la tormenta de dudas que aún lo asediaba. Javier recordó entonces una de las frases que su padre solía repetirle cuando era niño, frases que de tanto escucharlas se habían convertido en parte de su memoria más íntima. La vida te da exactamente lo que necesitas justo cuando menos lo esperas. Y ahí, frente a los reflectores y al escrutinio de un público que hasta hacía semanas ni siquiera sabía que existía, comprendió el verdadero sentido de esas palabras. La vida, en efecto, le había puesto una prueba monumental. No era casualidad aquel coche averiado, aquella lluvia interminable, aquella mujer que entró empapada a su taller buscando ayuda sin imaginar que cambiaría el rumbo de ambos. Javier sonrió para sí mismo. Quizás sí existía el destino. Quizás estaba hecho de pequeñas decisiones que al unirse trazaban caminos que ningún hombre podía prever. Y ahora, querido oyente, querido espectador de esta historia, yo te pregunto a ti, ¿qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de aceptar esa segunda oportunidad cuando golpeó tu puerta disfrazada de una avería bajo la tormenta? ¿Habrías soportado el escrutinio de todo un país, la sombra de un pasado incómodo, el sacrificio de tu anonimato? Todo por un proyecto más grande que tú mismo. La vida, como bien aprendió Javier González, rara vez ofrece respuestas simples. Nos enfrenta a encrucijadas donde no hay mapas, solo coraje. Pero quizá, y aquí está lo importante, su historia. La historia de un sencillo mecánico que cambió su destino al ayudar a una mujer
sin saber que era Lucero Ogasa. Nos recuerda algo esencial, que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad, que el amor por la comunidad y el trabajo honesto puede derribar incluso las murallas más altas de la injusticia, y que a veces, solo a veces los ángeles no llegan con alas, sino empapados bajo la lluvia, manejando un coche averiado que entra de golpe en tu vida. Porque al final, más allá de los nombres, los titulares o las fundaciones, esta no es solo la historia de Javier y Lucero. Es la historia de cualquiera de nosotros, que en el momento menos esperado recibe la oportunidad de reescribir su destino.